Como gestora cultural, he hecho parte de diversos procesos en la ciudad de Medellín y en el municipio de Bello. Hace mucho tiempo, voy a contar esta experiencia porque me parece importante para desarrollar la idea, hice parte de la red de artistas de Bello y utilizábamos el arte como protesta, como acción social, desde la reivindicación como jóvenes, desde el mural, desde el graffiti, desde la toma de los espacios públicos. Es decir, ahí el arte cumple una función social en la medida que permite a esos grupos históricamente excluidos o marginados poner la voz, ¿cierto? Todo el tema de la reivindicación de derechos, todo el tema de generar conciencia social frente a múltiples problemáticas, y desde la experiencia que tengo con la Corporación Taller Creativo Lateralus, también hemos utilizado el arte para el arte, como lo dice Casa Cuberta, que es el arte como un producto altavoz, es decir, uno trabaja con las comunidades, pero finalmente ese producto que queda es un producto altavoz que permite llevar ese mensaje a toda la ciudadanía y a toda la comunidad. La función social del arte y la cultura para mí está amarrada con todo lo que hago. Yo llegué al teatro comunitario siendo muy joven y el teatro comunitario me abrió los ojos al mundo y me abrió puertas y me abrió ventanas y me pavimentó caminos. Entonces, para mí una cosa no está separada de la otra. Tampoco siento que sea necesaria como amarrar el arte a una función social. Creo que en ese sentido pues necesariamente ocurre, pero no tendría que ser como una exigencia del artista, pero en mi caso es fundamental, ¿cierto? Yo no me imagino mi práctica sin ningún sentido, siento que es mi sentido fundamental. Y creo que básicamente desde el teatro comunitario lo que acontece desde la gestión cultural es que empieza a transformar un montón de dinámicas que parecían naturales, ¿cierto? Entonces es como yo tuve la oportunidad de viajar por primera vez, así fuera a otro barrio, porque hacía teatro. Entonces tenemos presentación en tal parte, conocer otro barrio, conocer otras personas, conocer otras formas de ver el mundo, de comer inclusive, ¿cierto? Para mí era como, Dios, esto me abre otras perspectivas y me permitía también entender cómo otras personas ven el mundo, que era de una manera diferente a la mía. Entonces siento que esa función social del arte es una reflexión muy profunda, que creo que también tenemos que superar paradigmas frente a eso, como que no todo el arte transforma o qué es lo que transforma, y en esa medida qué es lo que transforma no podemos dar por sentado que ya está transformando cosas. O sea, es como que el arte transforma las vidas, sí, pero qué de las vidas y cómo. Porque finalmente desde mi práctica personal yo siento que si bien se abrió el mundo de una manera maravillosa, me ayudó a tomar unas decisiones profesionales y a vincularme también como con unos propósitos de mi camino laboral es este, mi camino profesional e intelectual o académico es por acá, yo todavía tengo muchas reflexiones, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, en muchos espacios, desde las artes y la gestión cultural, me he sentido violentada por múltiples maneras. Entonces también como hay un montón de violencias también que están allí, que se han naturalizado y que como estamos cobijados bajo la función del arte, la función social del arte, entonces no las vemos o están permitidas, ¿cierto? Entonces creo que ahí también tenemos que generar unas reflexiones frente a cómo se tejen nuestras dinámicas, porque finalmente estamos en un sector que es precarizado, laboralmente, profesionalmente, económicamente. Entonces también, ¿dónde están esas reflexiones? Y hay otra cosa también que me parece importante y es que esa función social del arte, desde mi reflexión particular, se ha dado mucho desde afuera, ¿cierto? Entonces el teatro comunitario nos permite ver los contextos, nos permite ver los territorios, los problemas que tenemos con el agua, los problemas que tenemos con el ingenio azucarero, pero yo no me siento bien, estoy atravesando por una crisis de depresión o por una crisis de ansiedad, no tengo herramientas o no tengo con qué, no sé, pagar un alquiler, y es como, venga, entonces, ¿cuándo la reflexión viene hacia acá? ¿Dónde está mi acción? ¿Está solo para afuera o cuándo el teatro comunitario me va a permitir mirarme a mí misma en mi humanidad y en mis dolores, en mis preocupaciones y en mis tristezas, ¿cierto? Incluso en las dinámicas, cuando sabemos que, por ejemplo, en el sector teatral, cuando trabajamos en grupo implica tanto tiempo que básicamente estamos de tiempo completo y dedicación exclusiva a las organizaciones. Entonces creo que ahí
es una cosa que para mí en mi vida está amarrado, pero que creo que todavía tenemos que dar muchas reflexiones, muchos debates y transformar muchas dinámicas que no están siendo realmente transformadoras para las gestoras culturales y para las artistas. Siempre me ha gustado pensar el arte como algo que va más allá de ser un objeto estético. Siempre he pensado que es un medio de transformación social. Y cuando el arte y la cultura logran cuestionar estas estructuras de poder y construir comunidades más justas y equitativas, creo yo que es ahí donde se enlaza como con la práctica que he tratado de ejercer. En la medida en que yo trato de promover estas iniciativas que de pronto fortalezcan la participación ciudadana como consejera de cultura, o creación de redes de apoyo que fortalezcan el gremio artístico, sinfónico de la ciudad, por ejemplo. Creo que como artistas y más como gestores culturales, entender esa función social del arte nos permite realmente que se vuelva una herramienta para intervenir la sociedad, porque eso es lo que estamos buscando hacer cuando, creo yo, estudiamos una maestría en gestión cultural. Bueno, creo que hay muchos desafíos. Voy a hablar como de varios que yo me he encontrado en mi experiencia como gestora cultural. Lo primero es la poca comprensión que tiene lo público de lo que es la cultura, y hablo de lo público como lo estatal, ¿cierto? Y es decir que no comprenden, por ejemplo, cuáles son las manifestaciones artísticas que están en la ciudad o cómo se manejan, cómo se gestionan. Entonces, los gestores culturales tenemos que hacer autogestión. Yo creo que eso es uno de los principales desafíos, desde lo público y también desde lo privado. Lo otro es el asunto de los presupuestos. Yo creo que el mayor desafío que tiene un gestor cultural es conseguir el presupuesto para desarrollar los proyectos. Todo el tema de la formulación de los proyectos, todo el tema de saber formular una propuesta. Yo creo que los gestores culturales lo tenemos medianamente claro, pero eso hay que divulgarlo, ¿cierto? Porque es la forma cómo se consigue el presupuesto, que es un desafío. O sea, si tú no tienes presupuesto, ¿cómo vas a realizar tu proyecto cultural? Y es una falencia que he encontrado, ¿cierto?, como gestora en los artistas. El artista tiene lo estético, conoce el método, la herramienta, pero al momento de llevarlo a un proyecto, creo que ahí hay una falencia, ¿cierto? Es un desafío para los gestores culturales porque nosotros somos los que acompañamos a los artistas, pero también tenemos que educar en el tema de la formulación de los proyectos. Lo otro es que hay que tener una visión amplia de lo que es cultura. Cultura no solamente es el arte, cultura es la forma de relacionarnos, cultura es lo que somos. Y eso es importante en la medida de la formulación de las políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se formula una política pública en el área de cultura, segregan, segmentan, eso es cultura, solamente el arte, no, la cultura se relaciona con todo, con la política, con el medio ambiente, con la economía. Entonces creo en este caso que es el Ministerio de Cultura, tiene que tener un asunto más holístico de ese concepto, ¿cierto? Y cómo me interrelaciono, lo interinstitucional, cómo voy a otras instancias, incluso a gestionar recursos, a mirar cómo hacemos el asunto de la cultura entre todos y todas. Yo creo que ese es un desafío muy grande, entender la cultura desde una concepción más amplia de lo que son las artes. Bueno, yo creo que los desafíos son muchos, siempre van a ser muchos y van a estar siempre en transformación porque las dinámicas sociales van transformándose permanentemente. Sin embargo, desde la gestión cultural y desde los procesos culturales yo siento que tenemos desafíos en varios frentes que yo podría llamar como dimensiones. Unos desafíos políticos, éticos, estéticos, pedagógicos y económicos. Y no son dimensiones separadas, sino que están interrelacionadas porque unas cosas se vinculan con las otras y creo que básicamente tenemos
Frente a los desafíos económicos, unas grandes preguntas frente a la sostenibilidad en sus múltiples dimensiones, que no es únicamente económica, que es la sostenibilidad social, ambiental, política. Entonces, cómo estamos teniendo conversaciones alrededor de cómo se sostiene la organización social comunitaria o la organización artística comunitaria, a costa de qué estamos dispuestos a negociar, qué no estamos dispuestos a negociar y qué tan horizontales somos efectivamente, que eso se relaciona con la dimensión política en cómo se llevan a cabo las decisiones, ¿cierto? Como que pareciera que el tema económico es un tema que en la gestión cultural es como que no lo conversamos mucho ni tiende a ser tan abierto. Entonces creo que ahí tenemos una reflexión también frente a ¿cuánto cuesta nuestro trabajo? Creo que todavía a los gestores y gestoras culturales nos cuesta mucho, tanto nuestro trabajo como gestores, como acompañar a quienes están en las labores artísticas y pedagógicas y administrativas. Por otro lado, frente a la dimensión pedagógica, es el rol del formador y la formadora, ¿cierto? Como que estamos en procesos donde justamente propiciamos la horizontalidad, pero también cómo me veo yo frente a ese otro que está allá, no sabe nada, sabe todo, cómo me vinculo yo con los deseos y los propósitos y las preguntas y preocupaciones de ese otro o esa otra que está allá. Entonces también este rol del formador, cómo implica necesariamente transformarse y la gestión cultural desde ahí, ¿qué puede aportar? Eso frente a lo pedagógico. Hay unos desafíos frente a la dimensión ética y estética. Yo siento que tiene que ver también como desde la gestión cultural cuáles son los valores éticos que estamos promoviendo desde nuestra práctica, y no me refiero únicamente a como asuntos axiológicos, sino a esas formas de ver, sentir y pensar el mundo que tienen que ver con la reflexión estética, y es qué sensibilidades estamos propiciando, cuáles son las violencias estéticas que estamos favoreciendo y no nos hemos dado cuenta. Y justamente es como, bueno, traer esa reflexión. Yo siento que a la gestión cultural todavía nos falta traer muchísimo la reflexión y la acción frente a las reflexiones éticas y estéticas o esas dimensiones. Y la dimensión política, creo que uno de los grandes desafíos en este momento es como el traslado de la mirada. ¿A qué me refiero con eso? En que siento que un poco también desde mi práctica en el teatro comunitario, la dimensión política ha estado muy afuera en casi que en un tono muy de la militancia, también como por los orígenes de la práctica teatral comunitaria, pero siento que en este momento esa práctica política es muy interna, ¿cierto? O sea, como que el teatro comunitario o la práctica artística me da unas herramientas para ver el mundo de una manera particular, darme cuenta de las desigualdades, de las injusticias, favorece una sensibilidad política frente a esos valores políticos que yo como artista y gestora cultural promuevo, pero que también, por ejemplo, ¿cuál sería la reflexión frente al cuidado de las artistas y los artistas, el autocuidado, mi relación con el mundo y como yo quiero vivir la vida? Entonces creo que también ahí hay una reflexión que necesariamente va a estar amarrada a la política y la estética, y es frente a cuáles sensibilidades o cuáles son las sensibilidades que estamos favoreciendo en los chicos y las chicas, y si entonces dónde está realmente la importancia. Queremos que conozcan sobre sus derechos y sus deberes, o los derechos humanos o las realidades del mundo, pero también qué está pasando con ellos, y ese qué está pasando con ellos y con ellas, cómo me veo yo frente al otro que es mi compañero de grupo, por ejemplo. Creo que es un poco eso, como poner esa mirada un poco más hacia lo que está pasando dentro de mí para luego ir hacia afuera. El primer desafío al que nos enfrentamos, creo yo, todos los actores del sector arte y cultura es el de la precarización laboral del sector. Porque es una realidad que tenemos y que enfrentamos como país, y no solo como país, sino como en Latinoamérica. Eso como primera medida. Otra cosa que yo creo que hay que analizar es la manera en que las políticas culturales, pues que es un campo bien desarrollado, sobre todo en Colombia, si hay coherencia o no con la realidad, por ejemplo, a nivel local en diversos entornos. Porque otra cosa para mencionar allí es que vivimos en un país supremamente diverso, con muchísimas realidades, desigualdad. Entonces creo que gestionar la cultura más allá de que sea algo que sirva por sí mismo, es algo que tiene también que cuestionarse, porque las realidades de todos son muy diferentes y comprenden una dimensión política, económica, entre otras cosas. También diría yo que otra cosa que me parece que hay que fortalecer mucho es el asunto de la representatividad y la incidencia política,
porque normalmente quienes están en estos lugares de toma de decisiones no están tan cercanos a nuestro mundo, que es bien particular, que es bien diverso como lo es el mundo del arte. Entonces creo que eso es algo en lo que tendríamos que trabajar y que comprende para mí uno de los retos principales, que es el del fortalecimiento político del campo de la gestión cultural.